Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy vamos a estar hablando con una joven venezolana profesional que es muy inteligente, muy preparada, que siempre trae temas bastante fuertes, pero el de hoy es bastante denso, pero muy importante de manejar, pues sobre todo porque cualquiera puede ser víctima de nuestro tema el día de hoy, es regulación legal del abuso sexual en Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Se trata de la abogada Desiree Vitale de Arias. Ella es presidente de DAVA Abogados Consultores y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que es muy importante manejar, dado que de acuerdo a cifras, bueno, que hemos podido indagar en diferentes medios, el 35% aproximadamente de las personas y específicamente de las mujeres han sufrido violencia o abuso sexual. O sea, es una cifra que uno dice, wow, no puede ser. No sé qué cifra manejará nuestra invitada, pero con ella vamos a estar detallando este importantísimo tema. Bienvenida, Desiree, y gracias por estar aquí. Hermosa y bella como siempre. Gracias, Daxi, siempre es un placer para mí compartir con ustedes, con tu audiencia y bueno, conversar acerca de este tema tan importante. Como tú bien lo señalabas, es altísima la cifra de abuso, toda vez que cuando se habla de abuso sexual no necesariamente debe vincularse a accesos carnales, sino que son múltiples las distintas manifestaciones que puede tener la violencia de género cuando ella se analiza atendiendo a la sexualidad de la mujer, y por ello el tema del género, y que en Venezuela es prolija pues la regulación en relación a este punto, porque los abusos sexuales, si bien de manera primigenia se estudian mayormente desde el punto de vista femenino, pues no escapa a ello de los abusos que también pueden sufrirse a nivel de niños, niñas y adolescentes, y más en este periodo donde con ocasión a la pandemia y a la alta durabilidad del confinamiento, se han incrementado también este tipo de cifras y de delitos. Wow, tú me estás diciendo eso y yo estoy de verdad tan conmovida, o sea, impactada que en una pandemia, o sea, que esta pandemia también esté dando cambios, que ya los cambios han sido, bueno, demasiado fuertes para los seres humanos a nivel planetario, pero que también sea una posibilidad de incremento de este tipo de delitos. Es algo terrorífico que de verdad que desde mi perspectiva jamás lo hubiese pensado. Pero me gustaría, como tú lo señalas, pues si hay alguna regulación de manera especial en tiempos de pandemia en Venezuela y en el mundo que nos puedes comentar. Bueno, en realidad la regulación sobre el tema del abuso sexual no está asociado propiamente a la pandemia. En Venezuela, como te decía, son múltiples los cuerpos normativos que regulan el tema de los abusos sexuales. Primigeniamente está el Código Penal, ¿sí?, que es la norma general que establece los delitos, pero de manera especial el abuso sexual también está descrito en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Adicionalmente a este tema está lo atinente al acoso laboral, que si bien no lo establece la Ley Orgánica de los Trabajadores de manera expresa como un tipo penal, sí señala que se prohíbe todo tipo de acoso laboral. Eso nos lleva de manera supletoria a analizar el delito de acoso o hostigamiento, que sí tiene de manera específica la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o Ley de Violencia de Género, como se le conoce coloquialmente. Por lo general la pregunta va asociada, bueno, si hay tantos cuerpos normativos, ¿cómo saber cuál aplicar en cada caso? Lo primero que debe analizarse es frente a qué situación nos encontramos, ¿okay? Si la víctima se trata de un masculino mayor de edad, la norma aplicable será el Código Penal, ello sobre la base del principio de la generalidad, porque atendiendo a el principio de la especialidad, si la víctima es un menor de edad, un niño, niña, adolescente, deberá aplicar la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y el Adolescente, salvo que se trate de una femenina
porque en algunos casos esa niña o esa adolescente estará protegida sobre la base de lo establecido en la ley de género. ¿Por qué razón? En líneas generales, de acuerdo a la persona que sea objeto o víctima, entonces se aplicará la ley o el Código Orgánico Procesal Penal. Sí, primeramente en atención a la víctima, como tú bien señalas, porque a eso atiende ese principio de especialidad. Tenemos sujetos pasivos calificados, es decir, mujeres o niños, niñas y adolescentes, que hace que se aplique determinada ley. En todo lo que ellas no apliquen, pues necesariamente tendría que aplicar el Código Penal. Yo creo que es preciso analizar en este punto que con ocasión a las distintas denuncias que ha habido en redes sociales relacionadas con el abuso sexual, que han sido prolijas, estamos hablando de que en el periodo de los últimos 15, 20 días, se han suscitado más de 30, 40 denuncias por casos de violencia sexuales o abusos sexuales en las redes sociales, y se ha hablado mucho del delito de estupro. ¿Y por qué estupro? Estupro. Eso no lo sé. Justamente eso es lo que quería aclarar. El delito de estupro significa el engaño que realiza un mayor de edad hacia un menor de edad para convencerlo de tener relaciones sexuales. Qué terrible. El Código Penal lo establecía desde su promulgación hace mucho tiempo, pero contiene una pena que es muy baja, ¿ok? Y que cuando se atiende justamente a la especialidad de la víctima, hace que se apliquen otro tipo de delitos. ¿Cuál es la pena baja en para el estupro? Bueno, tiene una pena de menos de 2 años, de menos de 2 años. Pero cuando analizas que, por ejemplo, los adolescentes y los niños no tienen una madurez suficiente en todos los casos para dar su consentimiento, ya que tenemos delitos como la violación presunta o el acto carnal con víctima especialmente vulnerable, el primero del Código Penal, el segundo de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde independientemente de que se trate de un adolescente, si tiene 12 años, nunca podrá entenderse como válido su consentimiento. Allí vemos que el delito de estupro no sería aplicable. Entonces, por un delito pueden, digamos que utilizar como argumento, por ejemplo, el código y una ley, no, ambas inclusivas, solamente por una no, sola fíjate, vía, porque cada uno tiene una pena. No, fíjate, a eso justamente se le denomina concurso ideal de leyes, ¿ok? Eso es el concurso ideal de delitos. Eso significa, en términos legales, que hay un concurso aparente de normas aplicables a un caso, pero por eso es importante establecer, sobre la base de los principios generales del derecho, principio de especialidad, principio de temporalidad, cuál sería la ley aplicable. En este tipo de casos, y eso sí quiero dejarlo claro, en la mayoría el estupro, sobre la base de mi criterio, no sería aplicable. ¿Por qué? Porque tenemos unas leyes especiales que protegen de mayor y mejor manera los intereses perjudicados, los bienes jurídicos que son violentados, que en este caso sería, en el primero, el de los niños, niñas y adolescentes, y en el segundo, pues el del género femenino. Y pienso que el estupro es como la intención, ¿no? La intención y la manipulación. El hecho, el delito y la comisión del delito ya es otra cosa. Sí, lo que pasa es que en el caso del estupro, esa manipulación viene siendo un elemento subjetivo del tipo, un elemento objetivo respecto a la gente, es decir, utilizo ese medio de engaño para manipular, y subjetivo desde la perspectiva de la víctima, en el contexto de que accedió a ese contacto bajo esa manipulación. Pero el asunto es que se trata de víctimas con unas condiciones que requieren especial protección, que las hace vulnerables y que por eso son protegidas por cuerpos normativos especiales, reitero, la LOBNA y la Ley de Género. La adolescencia que adolece de la madurez, y los niños que tienen que ser totalmente protegidos. Así es. Ahora, me llama la atención en lo que tú comentas, el hecho de las denuncias a través de las redes sociales, porque obviamente ni los medios de comunicación ni las redes sociales son organismos receptores de denuncia, y la gente percibe o siente que es correcto hacer pública una denuncia y que con eso basta. Mucha gente simplemente se conforma con eso. ¿Qué nos puedes comentar tú con respecto a ese hecho? Que la gente diga, bueno, a través de una red social o haga una denuncia de algo tan terrible y tan penoso como esto, que de paso, si por ejemplo mencionan el nombre del menor o de la persona agredida, también la están exponiendo al escarnio público, también podría inclusive considerarse un delito.
súper oportuno tu comentario y tu pregunta, y en ese sentido hay que aclarar dos cosas. La primera, que como tú bien señalas, los medios de comunicación o las redes sociales han sido tradicionalmente plataformas importantes para, de alguna manera, evitar que se mantengan situaciones de impunidad en este tipo de delitos cuya naturaleza es esencialmente clandestina. No obstante, es indispensable que se haga la denuncia formal ante el órgano competente, específicamente ante el Ministerio Público o ante los distintos órganos de investigación que tienen la cualidad de receptores de denuncia. Sobre la base de lo que tú señalabas, de bueno, además la exposición va en doble vía, la exposición que se hace de aquel que presuntamente cometió ese delito, pero que lo que se tiene es sencillamente un tuit, una noticia en la red, o de alguna manera alguna difusión que no ha sido verificada, y ello atenta contra el debido proceso. Y por el otro lado, lo que se tiene ante la exposición de esas víctimas que pudieran estar protegidas, en el caso de las mujeres, de no ser doblemente victimizadas, ya que a través de las redes también son atacadas, se les juzga, se les dice que dieron pie a esas situaciones de abuso, entre otras cosas que perjudican el proceso. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que hay una prohibición expresa de la propia ley relacionada con la confidencialidad, e indica que no pueden ser difundidos ningún tipo de información que permita la identificación de ellos. Esa es una protección que es constitucional, ya que deviene del derecho a la confidencialidad que tenemos todos los ciudadanos. Solo que en el caso de niños, niñas y adolescentes, de manera expresa lo establece la ley orgánica, que está llamada a regularizar todo lo que es el sistema de protección. En virtud de lo que estamos conversando, si una persona hace una denuncia a través de un correo electrónico, a través de una red social o un medio de comunicación, ¿qué puede lograr con eso realmente para resolver el problema? ¿Llega hasta ahí? Depende. A ver, habría que analizar, siempre lo digo, no hay fórmulas mágicas cuando se habla de este tipo de cosas, y hay que analizar cada caso en concreto. Por ejemplo, mundialmente fue muy sonado, por ejemplo, el caso Epstein. El caso Epstein, que es una persona, un magnate que era un depredador sexual, había sido o se había intentado en reiteradas oportunidades su enjuiciamiento, y justamente sobre la base del poder económico y político que él tenía, no había sido posible. En ese sentido, los medios de comunicación y las redes sociales fueron plataformas importantes para que efectivamente se lograra su enjuiciamiento. No obstante, en muchas otras situaciones, las redes sociales, lejos de colaborar, pueden comprometer la investigación. Bien, porque nuevamente reitero, se expone a las personas al escarnio público, atentando contra una de nuestras principales garantías, como es el debido proceso, y el segundo, porque en atención a esa exposición las víctimas pueden replegarse y no colaborar con el proceso, o tener miedo o ser influenciadas y no poder adelantarse las diligencias necesarias para establecer la responsabilidad de los autores y partícipes. En la próxima parte me gustaría profundizar en este tema, y es algo que me parece fundamental para nosotros conocer y manejar como seres humanos, pues interactuantes en esta sociedad tan compleja en muchas ocasiones, y es precisamente el miedo como un aspecto fundamental ante un hecho de este tipo, de esta naturaleza, y tomando en consideración que todo el mundo, de acuerdo a la ley, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cómo pueden realmente establecerse las evidencias ante un hecho de esta naturaleza, y cómo pueden manejar las personas que quizás estén viendo de lejos o sean víctimas o quieran hacer una denuncia de este tipo, para que pueda ser efectivamente castigada el agresor, y que de alguna manera no se convierta quien denuncia y la víctima en un culpable, un presunto culpable dentro de todo esto? En la próxima parte vamos a discutir este tema con nuestra invitada, el abogado Desiree Vitales, quien es presidente de DAVA Abogados Consultores. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos trabajando para ustedes a través de Mira TV. Hoy estamos conversando con el abogado
Desiree Vitale de Arias, ella es presidente de DAVA Abogados Consultores. Bueno, sus señas y teléfonos están ya en nuestros insert para su comodidad y bueno, cualquier consulta, obviamente la doctora está siempre a su disposición. Hoy estamos tratando un tema bien denso, quizás un poco duro, pero es un tema muy real, cosas que lamentablemente, delitos que se cometen en nuestra sociedad y muchas veces las personas no saben cómo manejarse, qué hacer ante una agresión terrible. Y bueno, justamente hablando de la regulación legal del abuso sexual en Venezuela, estamos aquí conversando con Desiree y quedamos pendientes para analizar un factor muy importante en estas cosas, que es el miedo. No solamente el miedo que obviamente puede generar el inicio y el proceso de un acto de abuso sexual, que hay obviamente muchos niveles, ¿verdad? No solamente es, digamos que a nivel carnal, sino hay muchos tipos de abuso en este sentido. Pero cómo contar con las evidencias, qué hacer ante un caso de esto, cómo manejar el miedo y sobre todo qué hacer para que sea castigada la persona que comete un tipo de delito de esto. No solamente agrediendo a mujeres, sino también inclusive a niños pequeños, cosas pues dantescas que uno ha podido conocer a nivel periodístico que dicen no puede ser, esto o sea, es terrible. Así es, Daxi. Fíjate, lo primero es, como lo decíamos en la parte anterior, el denunciar. Debe tomarse en cuenta que este tipo de delitos tienen una naturaleza clandestina. El miedo es lo normal, porque en la mayoría de los casos es una persona conocida, el agresor, y eso genera que tiene acceso a la intimidad, que tiene acceso, que tiene algún tipo de relación con esa víctima, alguna relación de cercanía, alguna relación laboral, alguna relación familiar. Se conocen como delitos clandestinos. Hagan atención a eso, porque también tienden a generar mucho escándalo a nivel de familia. La víctima queda expuesta, sometida al escrutinio y lamentablemente eso la compromete y puede llegar a comprometer la investigación. ¿Cómo se canaliza para la obtención de las pruebas? Bueno, lo primero es la denuncia. Sin embargo, esta denuncia es importante tomar en consideración que no necesariamente debe ser generada por la persona que está padeciendo el abuso, sino que hay sujetos obligados. Y si es menor, menos, ¿no? En caso, exactamente, si se trata de menores de edad, pues los padres y representantes, o en los colegios los maestros si tienen conocimiento, en los hospitales si las mujeres llegan en ese tipo de situaciones, y la propia ley establece esa obligación de denunciar. Una vez que ya se ha formalizado esa denuncia por la vía que sea, corresponde, si la misma tiene una verosimilitud, ordenar el inicio de la investigación al Ministerio Público a través de el fiscal que corresponda. En ese contexto ordenará las diligencias y entre ellas está, y así lo ha establecido de manera reiterada el Tribunal Supremo de Justicia, el tomar como prueba anticipada la declaración de las víctimas. Porque tenemos esa jurisprudencia. Ha sido como consecuencia de que justamente sobre la base de la presión social, sobre la base de la exposición o del miedo, pues las víctimas, una vez que emitían esa declaración, no quieren otra vez volver a revivir ese momento y se le tiene que volver a tomar la declaración y van a juicio y otra vez repiten. O sea, son sometidas a interrogatorios que eventualmente pudieran ser muy crueles en atención a su situación, y eso perjudicaba no solamente el proceso, sino que vulneraba el derecho a la protección de género, que es constitucional. Es importante tomar en consideración que Venezuela suscribió la Convención de Belén do Pará y la Convención de Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que obliga a que el Estado genere medidas que protejan a los sujetos o estas víctimas que son vulnerables. Declarar, ¿cómo hace para que se establezca la verdad? Eso es importante, eso es importante. Por eso es que no se puede esperar, eso es algo que hay que tomarlo de inmediato. Tiene que tomarse la declaración como prueba anticipada. Si eso no es posible, necesariamente se va a ver comprometida la investigación, pero no necesariamente eso quiere decir que se va a generar una situación de impunidad. ¿Por qué? Porque en Venezuela existe lo que se denomina el principio de la sana crítica y libertad probatoria, y en atención a eso ninguna prueba vale más que otra.
No puede el fiscal del Ministerio Público limitarse a decir, bueno, no, yo no tengo la declaración de la víctima, así que desecho todo. Obviamente es trascendental contar con ella, pero pudieran haber otros elementos que acrediten que esta persona efectivamente fue un agresor, sobre todo cuando en muchos de los casos esa víctima no tiende a ser única. Los agresores sexuales por lo general tienen multiplicidad de víctimas, solo que muchas no quieren denunciar por miedo, por el paso del tiempo, por el escrutinio social, por la vergüenza, por múltiples razones. En el caso, por ejemplo, de esas personas que de repente se pasa el tiempo y no hicieron la denuncia, ya ahí no hay evidencias. Me imagino que habrá un proceso forense que debería hacerse, o no necesariamente con estos casos de violencia de sexual, acoso sexual. Fíjate que tiene que ser así, esas pruebas forenses. Fíjate, las pruebas forenses siempre están, solo que la naturaleza de ellas es distinta. En este tipo de casos no solamente se debe manejar lo que son las pruebas forenses desde el punto de vista físico, sino también las pruebas desde el punto de vista psicológico. Y en ese sentido, pues pudiera ser que por el paso del tiempo ya no cuentes con las pruebas de naturaleza física, pero las psicológicas, esas secuelas van a quedar. También pudieras tener testigos, pudiera quedar algún tipo de qué sé yo, de evidencias de naturaleza distinta que te pudiera llevar a verificar los hechos y las circunstancias en que tuvieron lugar. No puede quedarse el Ministerio Público, reitero, solamente con el dicho de la víctima, porque este igualmente sería insuficiente. Debe haber un cúmulo probatorio. ¿Por qué? Porque se necesita desvirtuar otro principio constitucional, que es la presunción de inocencia, base fundamental de la garantía del debido proceso. Tú acabas de señalar que la mayoría de los agresores son personas que tienen un grado de confianza con la víctima, es decir, tienen acceso a la víctima, podría ser eventualmente. Si es dentro del seno del hogar, por ejemplo, ¿un esposo puede ser acusado de agredir sexualmente a su esposa? Sí, qué importante tu pregunta, porque eso ha roto con un tabú que se tenía justamente con la promulgación del Código Penal, y que ya desde el año 2000, desde la modificación del 2007, ya fue superado, en el sentido de que anteriormente se manejaba el criterio de que la esposa tenía la obligación de mantener relaciones sexuales con su esposo, y si se negaba no podría hablarse de algún acceso carnal violento, de violación, porque estaba en el ejercicio del derecho ese esposo de acceder carnalmente con ella. Ya a partir justamente que decía del reconocimiento de los derechos de la mujer, pues, y de las distintas reformas que ha establecido el código, que reitero, es algo a título general, porque desde el punto de vista de la especialidad lo que aplicaría sería la ley de género, ha quedado totalmente establecido, sin lugar a dudas, que cualquier tipo de acceso carnal de forma violenta o no consentido representa un mecanismo de abuso sexual. ¿Okay? No hay ninguna excusa para acceder violentamente o sin el consentimiento de una persona en ninguna circunstancia. ¿Debe la esposa hacer la denuncia? Debe, claro, ese es su derecho, tiene todo el derecho del mundo a hacer la denuncia. No debe tener miedo. Yo invito a todas las mujeres, a los niños, y nosotros como padres, a hacer ese proceso formativo con los niños, niñas y adolescentes respecto a sus partes íntimas, respecto a su conducta y libertad sexual, que nadie tiene derecho a tocarlos, nadie tiene derecho a hacerles proposiciones indecorosas o incómodas, y que desde el mismo momento en que ya sientes que algo no es cómodo, pues ya estás en el derecho de denunciarlo, de manifestarlo y de buscar ayuda, porque muchas veces hay mujeres y víctimas, no vamos a referirnos a mujeres, hay muchas víctimas que son objeto de abuso sexual y se sienten con miedo, con temor, no solamente a la exposición, sino también a esa vergüenza, a la sensación de culpabilidad de haber provocado la situación, y con la ayuda correspondiente logran superarlo y formular la denuncia. Y eso es importante, el tener siempre ayuda que no necesariamente vaya dirigida a que una persona sea o no penalizada a través de la imposición de la pena corporal, sino que la propia mujer pueda superar ese trauma que le genera un acceso carnal violento. Reitero, y discúlpenme la insistencia, no necesariamente una mujer, cualquier persona, porque también los hombres pudieran ser víctimas de accesos carnales violentos. Mira, hay dos preguntas rapiditas que quisiera que me respondieras. Una, si digamos el agresor es menor de edad, igualmente que la víctima,
¿qué pasa allí? ¿Cuál es el procedimiento? Si tenemos, para responderte rapidito, una por una, en el caso de que el agresor sea un menor de edad, pues ello se regularía por el sistema de responsabilidad penal del adolescente, que tiene unas previsiones específicas en lo que al enjuiciamiento se refiere, siempre y cuando sea mayor a 12 años. Toda vez que si el adolescente tiene una pena inferior, mejor dicho, una edad inferior, lo que aplicaría sería una medida de protección también dentro del marco de ese sistema de protección. Cuando la víctima no quiera denunciar porque tiene miedo, etcétera, y otra persona denuncia, ¿esta víctima es víctima aunque no reconozca que lo es? No es víctima, pero tiene la cualidad de denunciante. Y si la ley así lo dispone, incluso estaría liberándose de una eventual responsabilidad administrativa o penal, dada su cualidad. O sea, porque si es un padre o representante o un médico, la propia ley establece que está en la obligación de denunciar, aun si la víctima decide no hacerlo. ¿Qué tan cerca están los organismos receptores de denuncias de las comunidades? ¿Cuáles serían, digamos, las recomendaciones en líneas generales que tú puedes darle a esas personas que nos están viendo y que es importante que manejen esta información? La primera recomendación siempre es hablar, denunciar, conversar, buscar la ayuda. Desde el punto de vista psicológico, la Sociedad de Psiquiatría de Venezuela tiene un acompañamiento gratuito para todas las personas que lo necesiten. También INAMUJER cuenta con distintos profesionales que brindan el apoyo en este tipo de circunstancias. En el caso del Ministerio Público está la Dirección de Defensa para la Mujer, que no solamente puede ser un órgano receptor de denuncia, sino que cuenta con los enlaces para que, si el asunto no tiene todavía el carácter penal, pero la persona necesita de alguna manera una ayuda, pues hacer los enlaces respectivos para que no quede desasistida. Necesariamente, dado la cantidad de población y ante las realidades que se viven, puede ser insuficiente esa ayuda para las víctimas, la respuesta. A lo mejor no es tan rápida, pero eso no debe ser óbice para que las personas, las víctimas, decidan no denunciar, no exponerse. En el caso nuestro, también estamos prestos a brindar la orientación. Ustedes como escritorio jurídico. Como escritorio jurídico, nosotros nuestras primeras consultas gratis, a través de nuestras distintas redes sociales, de nuestra página web, pueden encontrar contenidos que les va a permitir estar actualizados de cuáles son los mecanismos, a dónde puedo ir, qué puedo hacer, qué significa cada delito, etcétera, y eso definitivamente son herramientas que permiten el acercamiento de la información, el acceso y obviamente disminuyen o procuran la disminución de estos hechos tan atroces. Desiree, como siempre, un verdadero placer que estés acá con nosotros, con tus orientaciones tan oportunas, tan profesionales. De verdad que muy contentos de esta conversación y esperamos que vuelvas pronto. Gracias, Daxi, para mí es un honor siempre estar con ustedes, un placer, y bueno, claro que sí, cuando quieras aquí estaremos. Muchísimas gracias a ustedes también, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por permitirnos estar con ustedes a través de Mira TV. Nosotros, a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos vamos a despedir, pero recordándoles que estamos aquí para ustedes trabajando en Mira TV. Informativo Mira TV está en ti.